Buenas noches a todos, bienvenidos. Este es el tercer encuentro de esta maratón de prevención en recaídas con una nueva ponencia. Hoy tenemos un debut. Nos lo conocemos casi de memoria, pero hoy vamos a tener el agrado de poder compartir un poco más con él con esta ponencia que preparó con tanto esmero y responsabilidad. Estamos hablando de Fernando Contreras. Es terapeuta vivencial con 18 años de experiencia en centros de recuperación. Trabaja en varios centros de Quito, Guayaquil, Santo Domingo de los Achilas, Ambato y Baños de Agua Santa. Es administrador de un centro de rehabilitación y es conferencista en prevención de adicciones en colegios. Imagínense a quien tenemos enfrente con tantos años de trabajo y experiencia en el campo, tanto como vivencia, como, como estratégicamente en prácticas de trabajo. Imagínense que a lo que se está dedicando actualmente es a capacitar en colegios, nada más y nada menos. Es la prioridad hoy en día. Así que lo felicito por eso y le doy la bienvenida a nuestro querido Fernando Contreras. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Mariela. Muchas gracias. Bueno, ya estábamos conversando un poquito con Ricardo. Eh, Primero, darles las gracias a todos por estar aquí. Darles las gracias a Mental Health por permitirnos educar para reeducar a personas que tienen problemas. Yo me identifico como adicto en recuperación. Gracias a Dios, hace muy poco, el mes pasado, cumplí 20 años de recuperación. Eh, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino bastante difícil, pero que tiene muchas satisfacciones. Hoy vamos a hablar de prevención de recaídas, un taller que muchas veces lo pasamos por alto en centros de rehabilitación. Muchas gracias. Prevención de recaídas. Vamos a la siguiente, bueno, ahí estoy. Parámetros vitales para la prevención de recaídas. ¿Qué son estos parámetros vitales para la prevención de recaídas? Para hacerlo corto, claro y conciso, nosotros cuando entramos a un centro de rehabilitación, eh, llegamos totalmente destruidos en la parte física, en la parte mental y en la parte espiritual. Estos parámetros van a revitalizar o reacomodar esta parte. La parte física, muchos la conocemos, algunos de nosotros hemos sufrido físicamente el problema de la adicción, pero lo que nos vamos a enfocar es a la parte espiritual y a la parte psicológica, porque la parte física, en cierto modo, cuando llegamos a un centro de rehabilitación, podemos recuperar parte de todo esto. La siguiente diapositiva, por favor. Si estoy ya. Para conocer estos parámetros, primero debemos saber qué es una recaída, según los principios básicos o lo poco que hemos estudiado de este fenómeno, que se produce cuando una persona empieza o practica el camino de la recuperación. Podemos decir que la recaída es volver a consumir. Pero esto no. Por favor, el micrófono. No sé de quién era el micrófono. Eh, pero esto no es así. Nosotros tenemos algunos aspectos dentro de una recaída. Primero tenemos que establecer qué es recuperación. Recuperación no significa dejar de consumir, porque dejar de consumir, muchas veces lo decimos, cualquier persona puede dejar de consumir y no dejar sus trastornos de conducta o su conducta adictiva o su conducta antisocial ante, eh, ante, ante los demás y seguir con estos patrones, pero ya no consumiendo. Eso no es recuperación, es simplemente una mera abstinencia. Si pensamos que la recuperación es solo dejar de consumir, estamos cerrando las puertas a un mejor estilo de vida. Pero si pensamos que la recuperación es un cambio constante
y crecimiento en todos los aspectos de la vida, nos daremos cuenta que en este proceso, que este proceso no solo se manifiesta en dejar de consumir. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es una recaída? Ahora vamos al tema que nos compete. Proceso que se gesta durante la recuperación de un individuo que estuvo envuelto en consumo problemático de sustancias. Cuando decimos que se gesta en un individuo que estuvo involucrado en un proceso de recuperación, tenemos que tener bien claro, la recuperación es un cambio de ideas, de actitudes constantes, porque no siempre nos van a servir las mismas ideas, de actitudes cuando entramos a un centro de rehabilitación, cuando estamos en un proceso de tratamiento, cuando estamos fuera o estamos por salir de este centro de rehabilitación. Todas esas ideas y actitudes van cambiando, se van modificando y no siempre en nuestra vida va a actuar de la misma manera. O sea, lo que salimos aprendiendo dentro de un centro de rehabilitación, por lo general, es muy poco para poder llevar la vida como debemos llevarla o como deberíamos llevarla en un proceso de recuperación constante. Pero muchas personas piensan que ya habiendo estado dentro del centro de rehabilitación es suficiente para ellos, ya no tienen que seguir creciendo. Y por eso se da la recaída. ¿Por qué? Porque se estancan en su proceso de aprendizaje. La recuperación simplemente es un proceso de aprendizaje de nuestros errores para cada día ser mejor persona. ¿Qué pasa con las personas que salen dentro de un centro de rehabilitación y ya no regresan? Ya no buscan ayuda, ya no buscan apoyo, ya no buscan eh, un lugar o un espacio seguro para poder expresar sus sentimientos, sean positivos, sean negativos. ¿Qué pasa con esa persona? Se cierra al cambio, se cierra al crecimiento, se cierra a ser mejor persona cada día. Este tipo de circunstancias nos lleva a pensar que la recaída no solo es el consumo de sustancias. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la recaída consta de tres partes esenciales. Una parte emocional, una parte espiritual y la recaída física. ¿Qué es una recaída emocional? Una recaída emocional nos va a ocurrir o nos puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Estemos en un proceso de recuperación de años o estemos empezando un proceso de recuperación de unos meses, de unos días. Con la ausencia de un ser querido, se puede ir familia o puede dejar de querernos la familia. Puede ser que, y Dios no lo quiera, la muerte de un familiar, la muerte de un ser querido. Y eso puede pasar empezando la recuperación o a finales de la recuperación. No sabemos, no tenemos la vida comprada. Estas recaídas emocionales nosotros las vamos a ver a diario, porque no siempre nuestro proceso de recuperación va a ser color de rosa, no siempre vamos a tener en nuestro proceso de recuperación todas las cosas como a nosotros nos gusta. Podemos tener problemas en el trabajo, podemos sentir que muchos de nosotros estamos cayendo. El micrófono. Por favor, Carlos, tu micrófono, ciérralo. Carlos Mena. Bueno, como les decía, la recaída emocional para mí siempre ocurre. El otro día estábamos hablando daban un ejemplo de que una persona X
¿ya? Pensaba directamente en la recaída, pero esto no es tan así, ni tan simple, no es simplista. De hecho, el programa de 12 pasos de Narcóticos Anónimos dice que pensar que la recaída es un fracaso total es una idea demasiado simplista. ¿Por qué? Porque la recaída emocional empieza con pequeños problemas de relaciones interpersonales o de relaciones con uno mismo que empieza a socavar nuestra capacidad de sentirnos bien. La capacidad de... Por favor, hay un micrófono abierto. A ver, estaba en que pequeñas cosas nos empiezan a dañar nuestras bases, a carcomer nuestras bases. Si nosotros pensamos que ya va a pasar, pensamos que ya esto se va a ir, este sentimiento con un poco de tiempo se va a olvidar, tenemos que tener en cuenta que el adicto es una de las personas que le encanta vivir en el pasado. Si nosotros no conocemos lo que nos pasó en el pasado y qué pasó con esas ideas que muchas veces se convirtieron en montañas y que cada vez nos hacían sentir peor y que cada vez nos llevaban más al consumo, a la destrucción, vamos a seguir pensando que eso no tiene importancia. Pero resulta que el hecho de que no podamos comprender a nuestra familia o no entendamos a nuestra familia eh, por qué están siendo tan sobreprotectores con nosotros o están siendo eh, tan indulgentes con las cosas que yo hago, porque también están los dos extremos. O sea, son sobreprotectores, nos quieren cuidar, no quieren que hagamos absolutamente nada porque tienen el miedo de que nosotros volvamos a consumir. Y hay el otro lado, que nos dejan hacer absolutamente todo porque piensan que eh, dándonos la capacidad de hacer lo que se nos dé la gana, nosotros nos vamos a sentir bien y no vamos a volver a consumir. Son dos extremos que nos pueden llegar a hacer mucho daño. Esta parte emocional, la única manera de mantenerlo es aprendiendo a conocer nuestras emociones, aprendiendo que somos unas personas explosivas. En la gran mayoría de nosotros somos personas explosivas, personas que podemos de un pequeño charquito hacer todo un océano o viceversa, de un tremendo problema generar un sentimiento de que me importismo. Entonces, si nosotros empezamos a conocer nuestra enfermedad, nuestros sentimientos, nuestra forma de actuar ante cada sentimiento, eh, ante cada sentimiento tenemos algo ganado sobre la recaída. Porque si yo me conozco a mí mismo, si yo aprendí de mi pasado, si yo aprendí lo explosivo o lo mente fugaz que era, me refiero a que la primera idea que se me venía, yo la convertía en acción y esa acción muchas veces terminaba ¿en qué? En consumo. Entonces, si yo empiezo a conocer mi pasado, empiezo a darme cuenta de que no soy la persona que quiero ser, pero sí puedo ser mejor que el día de ayer. Sí soy una persona que puedo aprender a manejar mis emociones a mi beneficio, porque también las emociones negativas funcionan. También las emociones que nos hacen tener coraje, que nos hacen tener tristeza, que nos hacen tener ira, funcionan como un aliciente para vivir en recuperación. No siempre las emociones positivas son las mejores, ni tampoco siempre las emociones negativas van a ser las peores. Tenemos que aprender a conocernos como tales. Nosotros tenemos el derecho y la obligación
de aprender a vacilar nuestras emociones, sean positivas, sean negativas. Vacilar nuestras emociones es decir, llevar nuestras emociones con nosotros, conocerlas y vivir con esas emociones y saber cuándo esas emociones pueden llegar a ocasionarnos un problema en el ámbito de mi recuperación. Porque también nos va a ocasionar estas emociones problemas en el ámbito laboral, nos van a producir en el ámbito social, porque nosotros somos seres emocionales. No hay persona o ser humano que no tenga emociones. Unos más, otros menos, pero en realidad el adicto es una persona que tiene muchas emociones y muchas emociones encontradas. Después de eso viene una recaída espiritual. Cuando hablo de espiritualidad no voy a hablar de religión porque eh, creo que son dos cosas distintas. Una cosa es religión. La religión estuvo hecha para personas que no quieren ir al infierno, que viven muchas veces, eh, es mi forma de pensar, pensando que haciendo cierto tipo de cosas van a llegar al cielo, digámoslo así, o van a vivir en un paraíso. Y hay otra, la parte espiritual es para aquellas personas que muchas de nosotros ya salimos del infierno, ya conocimos el infierno. No sé si eh, hay alguna diferencia entre Mira, vivirlo. también es muy pasivo para hablar, no tienes énfasis en la voz, ¿no? ¿Quién estaba hablando? Disculpen. Eh, bueno, continúo. Entonces, esta persona que quiere buscar la espiritualidad dice, bueno, me voy a meter a una iglesia, me voy a hacer hermanito, muchas cosas, el aleluya, como muchas veces nos dijeron a nosotros, pero la espiritualidad va más allá y todo ser humano la tiene. Puede ser que no sea religioso, puede ser que no crea ni siquiera en un poder superior, pero la espiritualidad va más allá de eso. Cada persona que estamos aquí, siempre hemos querido o hemos tenido sueños de ser mejores personas, porque no creo que ninguno de los que estuvo aquí quiso ser un adicto en consumo. Muchos de nosotros quisimos ser médicos, bomberos y tener nuestras profesiones y hacer dinero y tener nuestra familia y nunca perder y vivir felices por siempre. Muchos de nosotros cuando éramos niños pensamos eso, pero resulta que a medida que fue pasando la vida, esos sueños se olvidaron. ¿Y qué pasó? La espiritualidad se fue, porque ya empezamos a reclamar a un poder superior que por qué me pasa esto, que por qué me pasa esto otro, o simplemente empezamos a pensar que el destino estaba forjando nuestra vida. Y no es así, o sea, la parte espiritual de nosotros es aquellos pequeños deseos que teníamos o grandes deseos que teníamos cuando éramos niños en ser mejores personas. Porque, como digo, no creo que ninguna persona haya querido ser un adicto en consumo, un alcohólico, no haya querido tener problemas psicológicos. No creo que ninguna de estas personas haya querido eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Empezamos o escuchamos espiritualidad y nos decimos, es que yo no soy religioso. Yo tampoco soy religioso. Yo muchas veces he dicho que yo estoy peleado con las religiones porque estoy peleado con el pastor, estoy peleado con el cura, estoy peleado con el sacerdote, porque veo que son seres humanos que muchas veces se equivocan y yo soy una de las personas que, a mi parecer o mi forma de ser, ha sido siempre juzgar a los demás y ver lo malo que está haciendo la otra persona para yo sentirme bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo juzgo a esas personas y digo, no, a mí los curas me caen mal por esto, porque son mentirosos, porque muchos de ellos son pedófilos, y empiezo a buscar justificativos para mi falta de espiritualidad. Mi falta de espiritualidad es ese deseo, de una u otra manera, de ser mejor persona cada día.
para no irnos a la parte religiosa, porque la parte religiosa muchas personas se han, y lo digo por mi caso en especial, yo busqué ayuda en todas las religiones que se les puede ocurrir. Yo busqué ayuda en todas las religiones que se les pueda ocurrir y ninguna de ellas me supo dar una ayuda. Yo tuve que llegar a un programa de 12 pasos, trabajar durante mucho tiempo para yo poder entender que la parte espiritual que a mí me hacía falta era ese deseo de ser mejor persona que el día de ayer. De ahí viene la recaída física, a la que todos llamamos recaída, porque todo el mundo está pendiente de recaerse físicamente, de volver a consumir. Pero no nos damos cuenta que antes de eso ya estuvo un proceso, vino una recaída emocional, porque vinieron emociones encontradas, emociones que no pudimos manejar. Vino una recaída espiritual, porque muchos de nosotros, de los que estamos aquí, podemos dar fe, ¿ya? Que nosotros nos apoyamos de una u otra manera en un poder superior que nos ha devuelto el sano juicio. Muchos de nosotros podemos decir, no, es que yo no voy a la iglesia los domingos, yo tampoco voy a la iglesia los domingos, pero todos los días me levanto diciéndole gracias, Dios mío, por darme un nuevo día de vida, por darme otra oportunidad. Gracias porque no estoy enfermo, porque no terminé loco como muchos compañeros o amigos míos que quedaron locos o otros que quedaron en un cementerio. Entonces, si nosotros vamos viendo la recaída emocional, la recaída espiritual, lo que nos toca es la recaída física. Muchos tenemos miedo a la recaída física, pero no nos damos cuenta que todos los días podemos ir recayendo un poquito, recayendo hasta llegar a un punto donde ya no aguantamos ni la parte emocional ni la parte espiritual. Nos toca recaer físicamente y a eso le tenemos miedo, pero no le tenemos miedo o no le tienen miedo las personas, ¿ya? O no quieren conocer que tenemos otro tipo de recaídas. La recaída emocional es fundamental para que una persona que después de un tratamiento, después de un tiempo limpio, que conozca lo que es la vida en recuperación, que tiene muchos altibajos, ¿ya? Que conozca eso, no vaya y se aproveche de los compañeros o aproveche a los compañeros para seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Recaen emocionalmente, no le quieren contar a nadie y van escondiendo. Van metiendo todo debajo del tapete, debajo de la alfombra. Tarde o temprano esa alfombra se va a llenar. Tarde o temprano ese basurero se va a llenar y la gente no va a entender porque recae. Entonces, la recaída física, sí, realmente la recaída física es lo que todos nosotros conocemos como recaída, pero tenemos que tener muy en cuenta, bien lo dijo, bien lo dice un refrán, que nosotros, el pueblo que está negándose a conocer su pasado, está obligado a vivir los mismos errores de sus antepasados. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra historia o no queremos entender nuestra historia, tenemos el problema de que no vamos a volver a caer en una recaída física. Licenciada, no sé si alguien tenga alguna duda, alguien quiera compartir algo, por favor. ¿Nadie? ¿Está claro hasta el momento? Más perfecto, Fer. Licenciada, la próxima diapositiva, por favor. Acá en en la siguiente diapositiva, justamente lo que yo estaba hablando. Mientras menos sepa uno sobre el pasado y el presente, tanto más incierto será el juicio que pronuncie sobre él el porvenir. Eh, Eso quiere decir que si no conocemos nuestro pasado, ¿cómo vamos a conocer nuestro futuro? ¿Cómo vamos a poder vivir el presente? Si nosotros no conocemos que tenemos un problema, ¿ya? Una enfermedad, un trastorno, como quieran llamarlo, que se llama adicción,
¿ya? O consumo problemático de sustancias. Si nosotros no conocemos de eso y no conocemos por qué ocurrió, aunque en el programa de Narcóticos Anónimos dice que no importa por qué, que no estamos buscando culpables, no estamos buscando razones para consumir, pero sí tenemos que conocer nuestro pasado y tenemos que conocer todo lo que nos hizo daño para nosotros llegar a buscar tapar ese dolor mediante el consumo. Teníamos que encontrar un poder sobre el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Esto viene del libro de Alcohólicos Anónimos en el año de 1939 en la página 42. ¿Qué quiere decir esto? Muchos cuando entramos a un proceso de recuperación nos dicen, tienen que creer en algo que sea más fuerte que ustedes. De hecho, deberían darse cuenta que el consumo, la sustancia, es un poder destructivo más fuerte que ustedes. Y muchos de nosotros decimos, sí, es cierto, las drogas, el alcohol, son más fuertes que yo, porque me llaman la atención, porque cada rato quieren estar ahí. Pero no nos damos cuenta que sí hay poderes mucho más fuertes que los que yo estoy nombrando en este momento, que son las sustancias, ¿ya? Yo no, vuelvo y repito, yo no vengo a hablar de religión, pero sí puedo dar testimonio de que hay un poder superior y que funciona. ¿Y funciona por qué? Porque yo aprendí a utilizarlo, yo aprendí a trabajar con él. Al ser espiritual corresponde, en primer lugar, un principio de movimiento y acción espontáneo. En segundo lugar, la facilidad de producir imágenes más allá de las percepciones y de los sentidos. Y por último, el manejo soberano y autónomo de esas imágenes. ¿Qué quiere decir esto? No estoy pidiendo que se vuelvan esquizofrénicos y empiezan a ver alucinaciones. Hay muchas personas que piensan o creen que los milagros son cuando baja una luz y aparece un ángel y una persona vuelve a la vida, cosas así, o sea, que podemos escuchar en un libro que todos conocemos, que creo que es el libro más vendido, el bestseller más vendido, y que muchas veces es cabecera de cama de muchos hogares, pero que muchas veces no le prestan atención. Me estoy refiriendo a la Biblia, ¿ya? No quiero ahondar, o sea, yo no voy a hablar de religiosidad. En la Biblia encontramos la representación de un milagro como que Lázaro se levantó de entre los muertos, o por ejemplo que bajó un ángel y le avisó, habló con la Virgen María y le dijo que iba a ser madre de Jesucristo. Los milagros son más comunes de lo que nosotros pensamos. Lo digo por experiencia propia, lo digo por mí. Los milagros que nosotros podemos encontrar dentro de una comunidad es el simple hecho de dejar de consumir, que una persona haya dejado de consumir, que Fernando haya dejado de consumir durante un día. Cuando recién empecé el programa es un milagro para mí, que durante mucho tiempo y lo doy con ejemplos míos, porque no puedo hablar de los demás, pero sí puedo hablar de mí. Mucho tiempo yo estuve en fundaciones, estuve en muchos lugares, tratando de pedir ayuda para que me sacaran de esto. Muchas personas me dijeron que iba a morir así. Y muchas personas me dijeron, es decisión tuya, deja ese vicio. Pero llegó un momento dado, porque yo el último, y lo cuento muchas veces a la gente, yo el último día que consumí, yo lloraba.
Yo le pedí a Dios que me matara, porque realmente yo no quería vivir más, porque yo sabía que estaba haciendo daño a mi familia, yo sabía que me estaba haciendo daño a mí, yo sabía que estaba haciendo daño a las personas que están a mi alrededor, y yo ya no quería hacer daño. Y como yo no quería hacer daño, lo ideal para mí era morir. Al día siguiente de que yo me arrodillé con una pipa en una mano, un fósforo en la otra, y le lloré a Dios pidiendo que me matara, fui a parar en un centro de rehabilitación. Y dentro del centro de rehabilitación tampoco me acomodé. No me sentía a gusto, no me sentía bien, porque muchas cosas que yo quería hacer, no podía hacerlas, porque tenía que aprender normas y reglas que yo había perdido en mi vida. Entonces, ¿qué para mí eso es un milagro? Un milagro, un milagro, muchas personas pensarán que no es así. Otras personas sí pensarán que es así. Ahora en la pandemia, yo estuve fuera, yo estuve trabajando por fuera, estuve en la calle, muchas veces estuve eh, exponiendo mi integridad física, ¿ya? En lugares donde había COVID. Y resulta que yo no me he enfermado de COVID hasta ahora. Es un milagro. Hay muchas personas que nunca, que pasaron la pandemia encerrados en sus casas y no salían para nada y se enfermó toda la familia de COVID. Y a mí no me pasó. Los milagros o la parte espiritual sí existe. Y esta parte espiritual genera acción. No es cuestión de decir, yo creo y punto, sentarse y yo creo. Creer implica una acción. Creer implica hacer algo por esto, por llegar a una parte espiritual. Yo no estoy en contra de las personas que, de hecho, conozco muchas personas que se han recuperado bajo un modelo teológico, pero muchas de esas personas no conocen su pasado o no quieren ahondar en su pasado y lo han dejado reprimido. Y muchas de esas personas en el primer problema se regresan otra vez al camino donde dejaron, donde frenaron. La siguiente diapositiva, por favor, licenciada. Y estoy. La vivencia de la recaída. ¿Por qué pongo este tema? Muchos dirán, ¿por qué Fernando pone un tema de la vivencia de la recaída? Miren, como les decía en un principio, la recaída para mí, forma de pensar, se genera empieza con la recaída emocional. Y las personas que están en recuperación tienen recaídas emocionales. Yo me identifico, yo tengo recaídas emocionales. Estas recaídas emocionales, ¿ya? No significa que voy a volver a consumir, significa que tengo que analizar lo que me está pasando para que este sentimiento, esta emoción, no me afecte a mí como ser humano, que no me afecte a mí como adicto en recuperación y que empiece otra vez a generar esa falta de fe o de confianza en mi poder superior y empiece a recaer espiritualmente. Porque esto es muy fácil. La recaída empieza con la parte emocional, sigue con la parte espiritual y termina en la parte física. Pero es el proceso. Entonces yo sé que voy a tener recaídas emocionales. No significa que esta recaída emocional no se pueda salir de ella, no se pueda trabajar y convertirla en algo positivo para mí, un modelo de aprendizaje. Luego viene la recaída espiritual. Obviamente, muchos de nosotros tenemos recaídas espirituales porque le pedimos algo a nuestro poder superior y no nos da lo que queremos, nos da otra cosa.
Y decimos, pero si yo te estoy pidiendo esto, yo te estoy pidiendo esto. La recaída es un proceso, no es un evento aislado que se presenta de un momento a otro, a otro y sin prevenir aviso, sin previo aviso. Volver a las drogas es un camino que finaliza en la vuelta al consumo. Es un sendero en donde lo último que se hace es volver al uso adictivo y solo puede recorrer un gran espacio. Aparece la primera violación de la abstinencia. Esto, vuelvo y repito, nosotros tenemos un proceso de recaída. Si nosotros vamos manejando la parte emocional, la parte espiritual, no tenemos por qué recaer de la parte física, pero si permitimos que nuestra parte emocional, nuestra parte eh, espiritual, se vengan al suelo, es muy fácil y casi certero de que la recaída física va a haber. Pero si nosotros llegamos a darnos cuenta que nuestra parte emocional está teniendo tropiezos, podemos trabajar. Por eso es tan importante que en prevención de recaídas o para prevenir una recaída, conozcamos nuestra enfermedad, conozcamos el trabajo que nosotros venimos haciendo con nosotros mismos y que las drogas o la adicción ha venido haciendo también con nosotros mismos, porque a medida que nuestra adicción avanzaba, las drogas, la enfermedad ha venido haciendo un trabajo destructivo hacia nosotros, hacia nuestra psique. La siguiente diapositiva, licenciada, por favor. Los recaídos crónicos. Antes de empezar con este tema, porque muchos de ustedes conocemos, muchos de nosotros conocemos a recaídos crónicos, ¿ya? Pero antes de empezar con este tema, quiero que compartan, que levanten la mano a algunas personas si tienen alguna duda o qué les parece eh, eh, lo que estoy diciendo, si tienen algo que acotar, si alguien quiere decir algo. Mariela, no sé. Sí, Ricardo, ahí contesto levantaste el la... mensaje de Benja de que va todo muy bien. Sabes Bueno, que acá, al menos en las comunidades donde trabajo yo, en muchas no tienden a hablar sobre la espiritualidad. Más que nada en las que intervení en los últimos tiempos. Eh, y se nota la diferencia, queda como un hueco, ¿viste? A veces te digo que hasta yo misma, no tendría mucho a tener en cuenta esta parte tampoco. Quizás sí por ahí más, algo más específico, hablando sobre emociones, pero no en cuanto a la espiritualidad, hasta que me di cuenta que obviamente que era algo mío, eh, personal, o sea, era un tipo de malestar mío, quizás, qué sé yo, desanimarme un poco con esa parte del ser humano. Obviamente que cada vivencia y cada bagaje que traemos en nuestras vidas nos marcan. Entonces es como que hace un tiempo quedé como medio nula espiritualmente y bastante negada. Y justamente pude abrirme un poco más en las comunidades de recuperación, en donde sí lo tienen en cuenta, en donde sí lo practican. Eh, Me di cuenta que me hacía bien y me doy cuenta en la diferencia eh, con las otras que directamente no lo tienen en cuenta, no lo charlan, no lo hablan, no es un tema ni siquiera para enseñar, ni mucho menos para exponer en grupos, nada, nada de nada, cero. Y, y, y para mí son las más frustrantes porque no me voy completa de esas comunidades al salir. Viste que cuando trabajamos en comunidades vos salís como con, más allá del cansancio, somos personas, nos cansamos, nos corre sangre por estas venas, ¿no? Pero
de esas particularmente yo me voy como con una sensación de vacío total, porque es como entrar a un negocio a comprar, o sea, no le hace diferencia nada. Y eso particularmente lo estoy aprendiendo en este tiempo, ¿sabes? Porque no le había puesto atención. Y ya te digo, seguramente que era por algo personal mío. Tantas dolencias que tuve quizás en los últimos años me hicieron negarme un poco frente a la espiritualidad, porque quizás al pasarme tantas cosas malas en poco tiempo dije, acá no existe un Dios, ni un poder superior, acá no existe nada, porque si quedé tan a la deriva, me pasaron tantas cosas malas, ¿cómo puede ser que haya alguien que me esté iluminando? No, para nada. Pero hasta que pude entender que todo eso que me estaba pasando era justamente lo necesario para poder fortalecer. Imagínate que siendo mamá soltera de 5 chicos, la vida no me es fácil. Trabajo, estudio, mantengo mi casa sola, entonces justamente en donde aprendo es en las comunidades donde puedo compartir un poco más de estos temas. Hasta hace poco estaba negadísima, pero pude abrirme un poquito más en los últimos tiempos al menos. Me parece interesante. Muchas gracias, Mariela. Ricardo, Ricardo, levantaste la mano. Sí, buenas noches con todos. Sí, te he escuchado claramente eh, y muy bien explicado. Solamente quería aumentar que simplemente entra en un proceso de recaída aquella persona que ha estado en un proceso de cambio. Y lastimosamente el solo hecho de ingresar a un centro de tratamiento no es sinónimo de proceso. No, yo siempre en el medio ecuatoriano siempre he tratado de ayudar a los muchachos a descargar un poco esa maleta llena de desesperanza, porque ellos suman cada recaída con cada internamiento. Y hay personas que he conocido pues que tienen 40, 30, 25 internamientos y ellos llaman a eso 25 recaídas, 30 recaídas, 40 recaídas. Y obviamente no es así, no. La recaída es un proceso que demora días, meses o años según la calidad del proceso de reeducación y de rehumanización que el usuario ha, ha creado dentro de él, ¿no? Es más, muchos, y bueno, yo siempre poniendo acá el dedo del asunto, poniéndome en pleito con medio mundo, pero ahí voy, ahí voy. Eh, Muchos diferencian el evento aislado del consumo con una recaída. Para muchos profesionales de la salud, una caída es un evento aislado de consumo y una recaída es volver a los mismos patrones con los cuales se inició el tratamiento. Si me estoy dejando entender claramente y si no lo explico con palitos y bolitas, como decía mi abuela. Creo que está muy claro, Entonces, Ricardo. entonces claro, las recaídas espirituales las tenemos a cada instante, pues si no seríamos perfectos. Si vamos a hablar de recaídas espirituales, yo creo que llevo la delantera varios kilómetros adelante. ¿Ah? Pero eh, se trata de todo un compendio, ¿no? Tú comienzas a fortalecer varios puntos dentro de tu vida. Y yo lo digo más, un poquito más a la criolla, ¿no? Llega un momento ya que, si bien es cierto, nosotros vamos a tener esta problemática o enfermedad hasta el día en que ya Diosito nos lleve a su lado, si es que es Diosito, obviamente. Eh, pero llega un momento que tú ya puedes sacar a pasear a tus demonios tranquilamente de cuando en cuando ya. Al menos ya tienes un poquito más de control sobre los demonios, ya los tienes encadenados y de cuando en cuando quieren salir a pasear también los muchachos y hay que darle un poco de rienda suelta, ¿no? Yo creo que la recuperación es más sentirse vivo y sentirse vivo es aceptarse tal cual es con tus ángeles y con tus demonios dentro. Hasta aquí nomás llego porque si no te quito el podio, mi estimado Fernando. Muchas gracias, Ricardo. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Podríamos hablar de una recaída simple siempre y cuando la persona haya empezado un proceso, porque el proceso no significa tapar la botella, apagar el pucho, significa cambio de ideas y actitudes, lo dije desde un principio. Miguel Baltasar, tienes levantada la mano.
Sí, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, Bueno, yo lo que quiero compartir es acerca de lo que estaba diciendo ahorita el señor Ricardo, pues más a base de mi experiencia, ¿no? Yo pienso que todo esto de a base de la espiritualidad y la recaída es desde que nos marca el primer paso de doble A, ¿no? La aceptación. Y dice ahí que es verdaderamente espantoso aceptar que con una copa en la mano hemos torcido nuestras mentes hacia una obsesión tan destructiva de beber que solamente un acto de la providencia pudo arrancar, ¿verdad? Yo eso no lo comprendía, pero hoy me doy cuenta que ese acto de la providencia para mí es un grupo, asistir a mis juntas, apadrinarme, leer la literatura, y hacer servicio, porque así como usted lo compartía, yo no soy muy creedor de o sea, creo en las religiones, porque ya sea, pues yo lo veo como que nos quieren tener un sometimiento, ¿no? Nos venden un Dios iracundo, un Dios castigador, un Dios bullerista, que todo el tiempo nos está viendo, y yo, se puede decir, a un poder superior lo encontré a base de los compañeros de un grupo. Entonces el paso 3 nos dice que tenemos que tener la llave de la buena voluntad, que al tener esta llave abrimos la puerta y entreabierto se verá un letrero, entre la puerta abierta se verá un letrero que este es el camino hacia la fe que obra, ¿no? O sea, como decía el compañero Ricardo, o el maestro Ricardo, perdón, tenemos que tener, decía Bill W., experiencias vivificantes, o sea, que nos despierten, ya que el problema muchas veces es que nuestro espíritu está dormido, o sea, está en un letargo, pienso yo, que tenemos que estar en servicio, como el grupo de la licenciada Isabel, en una capacitación continua, es lo que yo entiendo así. Hace como un par de meses venía yo caminando de mi trabajo y me encontré una bolsita y la junté y vi que estaba a la mitad casi y era pues metanfetamina cristal. Y ahí vengo yo caminando con la bolsa en la mano y pensando, que esto que es mucha, y así en mi locura para la vendo o la regalo a alguien que yo vea en la actividad, pero lo que hice fue voltear hacia arriba y decir, ¿qué estoy haciendo? Y la aventé, o sea, la volví a aventar así a un lado y seguí caminando y dije, por un momento, ese demonio que vive dentro de mí me estaba engañando de nuevo, pero como decía el señor Ricardo, yo soy consciente de que hay una parte, maligna, se puede decir, dentro de mí, pero decía el doctor Carl Jung, yo no aspiro a ser un hombre bueno, yo aspiro a ser un hombre completo, ¿no? Sé que hay una maldad y una bondad dentro de mí y lo que tengo que hacer es aceptar, o sea, transformar todo eso. Es lo que yo entiendo de la espiritualidad. Gracias. muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Miguel. Sí, hay muchas cosas o muchas formas de pensar sobre la espiritualidad. Eh, muchos la llevan al lado de la religión, otros lo llevamos al lado del ser humano. Eh, como tú decías, Miguel, yo tampoco eh, convivo mucho con el pensamiento de un Dios iracundo. De hecho, Él nos demostró el acto de amor más grande que existe en el planeta, que es el dar la vida por otra persona y personas que no conocen. Entonces yo me llevo que para mí mi poder superior siempre me ha querido, porque si no, no me tuviera aquí. Cristian, Hola, buenas noches con todos. Gracias, Fernando. Tú sabes siempre y siempre comparto lo mismo sobre la espiritualidad. La religión es para los que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para los que ya vivimos en él. Simplemente es eso. Hablar de espiritualidad es un despertar de conciencia. Es lógicamente aprender a saber que mucho tiempo actué mal, pero que hay un Dios de oportunidades, un Dios de los milagros, un Dios de lo imposible para mí. Pero yo tampoco puedo enmascararme en decir que le dejo todo el trabajo a Dios. Tú sabes, Fernando, y muchas personas que me conocen, saben que yo no soy religioso, pero sí creo mucho en Dios y conozco también la palabra. Y yo siempre hablo con este versículo que me fascina, que es Josué 1:9, en el cual nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré a tu lado y que yo soy Jehová y estaré a tu lado el resto de tus días. ¿No es cierto?
¿Qué nos está diciendo eso? Que tenemos nosotros que poner la parte, porque muchas veces nosotros solo le decimos, no, es que es la voluntad de Dios, pero seguro la voluntad de Dios es que estés recaído, seguro la voluntad de Dios es que sigas robando, seguro la voluntad, no es así, o sea, no podemos enmascararnos tras la espiritualidad o tras la voluntad de Dios, simplemente al contrario, Dios nos pide que nos esforcemos, Dios nos pide que hagamos la parte, los milagros están a la vuelta de la esquina, pero ¿de quién depende coger el milagro? Todos los días hay milagros. No necesariamente que se abran mares, no necesariamente que se abran, que se muevan montañas. El milagro de hoy por hoy es estar vivo, Fernando. El milagro de hoy por hoy tener las ganas de seguir adelante. El milagro de hoy por hoy no consumir una sustancia porque yo era 24/7. ¿Qué más milagro que eso? ¿Qué más milagro que eso? O sea, hablar de espiritualidad es un tema muy extenso, pero siempre yo defender esta posición. La religión es para los que tienen miedo de ir al infierno, la espiritualidad es para los que vivimos en él. Gracias, Per, y bendiciones. Muchas gracias, Cristian. Bueno, justamente, yo hablaba que esa parte espiritual tiene que tener una acción. No es cuestión de que yo soy espiritual y punto. Tiene que tener una acción. Y esa acción, ¿a qué conlleva? A ser cada día mejor persona, a trabajar en mis defectos de carácter que me han hecho sentir como si no fuera una persona digna. Porque muchos de nosotros llegamos a sentir que no nos quería Dios o no nos quería ese poder superior. Marcelito, tienes la mano levantada. Buenas noches. Gracias, Fernando. Lindo de ponerse a hablar sobre la recuperación, porque para hablar de recaídas tenemos que haber entrado en un proceso de recuperación. Y el enfoque que tú lo haces sobre la espiritualidad, voy a transmitir el mío. Para mí es la fe que debo tener en yo, porque dice la Biblia que Dios está en nuestro interior. A mí la adicción me hizo que le opaque, que le esconda a Dios dentro de mí. Pero la recuperación me hizo descubrir de dónde estaba y descubrir que estaba dentro de mí. ¿Qué estaba dentro de mí? Dios, porque Él me dio la vida, el mejor regalo de los seres humanos es la vida que nos dio Dios, tal como lo concibas, ¿no? Tal como lo concibas. Por eso es tener fe, es creer en algo que no lo ves, pero lo sientes. Por eso yo me digo, la recaída es porque dejé de creer en Él. Y cuando entré en el proceso de recuperación, me enseñó su palabra a través del programa. El programa para mí, eso Marcelo, te voy a hacer una pregunta. Tú hablas de fe. ¿Qué es la fe para ti? es algo que siento, pero que no lo veo, que lo disfruto, algo que siento, algo que me hace vivir, que me da la vida, porque yo creo en la vida, sabiendo que tengo que morir, pero creo en la vida. Y hablando en nuestro problema, en mi problema de mi adicción, volví a ver la vida y creer en la muerte, por lo que tengo que ser fiel a las escrituras de saber que tengo que morir, pero limpio, pero con conciencia, porque perdí el sano juicio, Marcelo, como nos dicen, ¿sí? perdona que te corte. No, dime, no está chévere. Yo te estaba preguntando qué es la fe para ti o cuál es el concepto de fe. Con Cristian, quiero comentarte algo, porque creo que el programa dice que hay que hacerlo simple. Si vamos a hablar de los 12 pasos, hay que hacerlo simple. Y Claro. Cuando tú hablas de fe, mucha gente empieza a divagar,
porque no entendemos lo que significa la palabra fe. Pero resulta que en arameo, el idioma que fue escrito la Biblia, no existe la palabra fe. La No palabra sé. fe, no, eso lo sé yo y también Cristian, porque un erudito de la Biblia nos comentó. En ese lenguaje, que fue el lenguaje original donde escribieron la Biblia, no existe la palabra fe. La palabra que está en vez de la palabra fe es confianza absoluta. Y yo creo que es un término más simple y más fácil de entender para cada una de las personas. Yo confío en mi poder superior. Mi poder superior, como dijo Cristian, yo no permito que mi poder superior haga mi trabajo, pero yo confío que ese poder superior está al lado mío, guiándome mientras yo hago un trabajo para salir adelante. Pero de todas maneras te dejo eso a tu criterio y al criterio de todos. La palabra fe realmente significa confianza absoluta, no significa que hay que temerle. De No, antemano, no. gracias Marcelo. Eh, Y Yo no digo que no hay que creer, yo digo que es creer, porque recordarás en la Biblia mismo Jesús que dijo, el que tenga fe en mí podrá ir con mi Padre, el que tenga fe en mí podrá ir con mi Padre. Bueno, también son criterios, partes de la Biblia que enfoquémonos en lo que es bueno, Marcelo, la recaída. bueno, Marcelo, muchas gracias. A ver, Cristian, ¿querías decir otra cosa? Sí, sí, solo quiero acotar algo nada más. Convicción de lo que no se ve y certeza de lo que se espera. Eso es fe. O tal vez confianza Ahí absoluta, tal está, vez como yo lo me dices, ratifico en esto. ya, como lo dijiste, Fernando, confianza absoluta. Solo que yo quiero acotar algo. Yo como adicto soy muy egocentrista. Y es uno de los principales defectos de mi enfermedad, el egocentrismo. Y cuando yo entiendo que Dios no está dentro de mí, sino que yo estoy dentro de Dios, las cosas cambian. Porque me hacen trabajar en humildad. Porque si Dios está dentro de mí, yo quiero decir que soy superior a Dios. Pero cuando yo entiendo que Dios es todo, que Dios es el universo, que Dios es amor, que Dios es todo, y que yo le pertenezco a Él, las cosas empiezan a cambiar. Empiezo a trabajar con integridad. ¿Y qué es ser íntegro? Es portarme bien cuando nadie me está viendo. Es portarme bien cuando estoy a solas con mi poder superior, porque es lindo aparentar, es lindo portarse bien delante de todo el resto. Pero cuando yo estoy a solas y soy íntegro, es cuando realmente tengo esa relación con mi poder superior y entiendo que yo soy parte de él. Y lógicamente va a habitar dentro de mí porque mi cuerpo es su templo, pero yo le pertenezco a él. Solo eso quería acotar, Fernando. Gracias. Normal. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. El problema es, el problema es muy grande y podríamos pasarnos la noche discutiendo que vamos a llegar al mismo lugar. Al mismo lugar. Dios no nos quiere viendo consumiendo. Dios no nos quiere recaídos. Joseph, ¿querías decir algo? Muy buenas noches a todos. No, está Buenas muy noches. buena aquí la ponencia y la situación de interactuar entre nosotros. Creo que es parte importante, porque si nada más estuviéramos escuchando y no interactuáramos, o nos está aburriendo el tema, o no le estamos mostrando interés, y cuando se levantan las manos y empezamos a interactuar, es que hay interés en el tema, ya sea personal o laboral. Y bien, lo que estabas apuntalando en el texto hebreo eh, de la Biblia, eh, sí, efectivamente fue escrito en dos idiomas. Más porcentaje, 85-89% en hebreo, escrito no en vocales, ¿no? No es el hebreo que hoy hablan los judíos, porque fue escrito en un hebreo que no tenía vocales. Y bueno, tenemos el texto eh, griego, Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné, un griego específico, ¿no? Porque era para el populus, el pueblo. Entonces, sí, efectivamente, lo que decía mi compañero Cristian, está escrito en Hebreos, que la fe
es la convicción en lo que no se ve y la certeza en lo que se espera. Entonces esto nos da una situación para entender un tanto la fe. Pero bueno, este es el texto bíblico y también tendríamos que hacer un poquito de historia en la comunidad de 12 Pasos, porque de 1935 a 1939 no hubo ningún escrito. Se concluyó hasta 1939, donde sale el texto de Alcohólicos Anónimos, y es muy interesante lo que nos habla dentro del contenido del texto de Alcohólicos Anónimos, que son los primeros 12 pasos que se realizaron y están ahí implícitos en el texto del libro básico de Alcohólicos Anónimos. Y entonces nos dice que si uno quiere lograr dejar de beber, entendamos los consumidores de sustancias psicoactivas, dejar de consumir, es necesario tener una experiencia espiritual. Y más adelante nos indica que no basta tener una experiencia espiritual, sino mantenerla. Bien, estas partes son muy importantes, pero posteriormente, después de 14 años, vienen los nuevos 12 pasos junto con las 12 tradiciones. Y entonces es muy interesante el desglose del segundo paso antes de entrar al tercer paso, porque es la parte donde creo que la mayoría llegamos con conflictos con Dios, ateos, agnósticos, beligerantes, antes creyentes, los que han perdido la fe. Entonces ese paso es un paso de reconciliación, ¿no? Para que tú te des cuenta que hay una necesidad, una necesidad de esperanza, esta esperanza de reconciliarte, porque ya el tercer paso no habla de poder superior, ya el tercer paso dice Dios como tal y como cada quien lo concibe. Entonces ya a partir del tercer paso en adelante hablamos de Dios tal como cada quien lo concibe, es la libertad que te dan los 12 pasos, ¿no? Pero esta parte importante, ¿no? De antes de entrar al tercer paso hay que reconciliarte. ¿Por qué? Porque muchos venimos con resentimientos, escepticismos. Un verdadero ateo es aquel que pretende comprobar que Dios no existe. Ese es el verdadero ateo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa muy pocos se la quieren jugar o pretenden jugar, ¿no? Porque entonces vas a tener que demostrar que Dios no existe y bueno, no llegué a esos extremos, pero sí llegué tal vez a estar resentido, tal vez llegué a ser escéptico, o tal vez me identifico con el que creía tener fe, pero la perdió. Entonces me dio la oportunidad, ¿no? De reconciliarme. Me llevó un tanto de años reconciliarme. Una vez que pude encontrarme con Dios, esto fue ya en proceso de recuperación, donde estaba yéndome muy mal, posiblemente por la falta de práctica de programa, el regreso de mis actitudes negativas, y se abrió una disyuntiva de volver al consumo, y yo dije, bueno, yo prefiero matarme antes que volver al consumo. Y en esa situación fue cuando yo encontré fe, ¿no? Hace 28 años para acá, ¿no? Y entonces, bueno, pero era esa parte, porque a veces uno es testarudo, uno no quiere reconciliarse con Dios y es la base espiritual del programa de las personas que eh, trabajamos con los 12 pasos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es muy importante. Y ya cuando te reconcilias, creo que ya puede dar uno más óptimamente este paso 3, ¿no? Efectivamente, alguien mencionaba, ¿no? Lo que necesita uno es la llave de la buena voluntad. Y entonces, esto dice que abre las puertas, ¿no? Y nos habla de depender prácticamente en todos los sentidos, ¿no? Nos pone el ejemplo del que depende, por ejemplo, en el caso del poliomielítico, ¿no? Cómo depende de aparatos para estar vivo. Y entonces que así uno eh, nos abre esta visión de poder depender de Dios y nos pone algunos otros ejemplos. Y entonces, bueno, es esta parte importante porque no sé si tú, Fernando, podrías coincidir conmigo que una parte del consumo de sustancias es la pérdida del sentido de vida. Hay muchos Sí, factores, pero creo que es la parte más importante en los adictos.
esta parte de la pérdida del sentido de vida. Por favor, ¿Te podrías apagar de favor tu micrófono? Gracias. Entonces, esta pérdida de sentido de vida, yo la ubico alrededor de los 5 años en adelante. Y me encuentro con las drogas posteriormente a los 11 años, en fin, en adelante. Y la droga fue un sentido de vida momentáneo, ¿no? Pero posteriormente ese sentido de vida de la droga me terminó destruyendo, ¿no? Lo que todo mundo sabemos, ¿no? En esta situación de consumo de sustancias. Joseph, discúlpame. Sí. Por favor, señores, apaguen los micrófonos. Sí. Por favor, apaguen los micrófonos porque se está mezclando los audios y no podemos escuchar todos. Sí, continúa, Joseph. Discúlpame porque te haya cortado. No, está muy bien. Lo que todo adicto hemos pasado, ¿no? Uno consume sustancias y después la necesidad te hace venderlas y delinques y todas las atrocidades que uno comete. Uno conoce la cárcel y pocos conocemos el hospital psiquiátrico, ¿no? Bien, cada uno tiene su fondo, ¿no? Y no he tenido la experiencia de recaer físicamente. Por la gracia de Dios, inicié mi proceso desde 1984 a la fecha. Y bueno, hoy sí podría decir que me considero una persona limpia y sobria, ¿no? Pero sí, a lo largo del tiempo he tenido recaídas emocionales, ahorita que estabas hablando de ellas, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que si uno baja la guardia de una recaída emocional, pues fácil pasar a una recaída física. Pero está hablando, porque se dio el tema, ¿no? De hablar del proceso de recuperación en 12 pasos. Y entonces son 12 pasos para la recuperación que hay que estar trabajando constantemente, precisamente para evitar una recaída y vivir una vida espiritual, ¿no? Una vida que llene ese vacío, esa pérdida de sentido de vida. Y cuando uno está bien en una relación con Dios, uno recupera ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, hoy podría decirte honestamente que sí, yo tengo un sentido de vida y primordialmente el sentido de mi vida es Dios. Y posteriormente vienen mis hijos, mi esposa, mis seres queridos, los chicos con los que trabajo, ¿no? O sea, hoy amo la vida, ¿no? Hoy me agrada vivir día a día y oigo mucho a Marcelo intervenir, él maneja mucho el solo por hoy y yo solo por hoy, ¿no? No sé qué vaya a suceder mañana. Yo solo hoy me agrada mi vida sobria, ¿no? Me agrada la vida y trato de disfrutarla al máximo, teniendo presente las modificaciones y los cambios que necesito hacer, ¿no? Era lo que quería acotar, compartir, hacer esto más interactivo. Gracias, Fernando. Gracias, Joseph. Gracias, Joseph. Yo comparto mucho de lo que dijiste, mucho de lo que dijiste. Y hay algo que quisiera acotar. Yo vivo enamorado del programa de Narcóticos Anónimos. Vivo enamorado, digo, porque fue la primera vez que me di cuenta que podía salir adelante, que podía cambiar mi vida. Pero no me he cerrado en solo Narcóticos Anónimos y es lo único que funciona. De hecho, por eso estamos aquí, aprendiendo de otros sistemas de recuperación. Y quieres que te diga una cosa, yo considero que en todos los sistemas de recuperación la parte espiritual es fundamental. No existe para mi forma de pensar una recuperación si no hay una parte espiritual que se recupere. Como dije, no voy a hablar de religiones, no voy a hablar de creencias, cada uno tendrá la suya propia. Simplemente decir que hay algo que de una u otra manera, como dijo Cristian, eh, y como lo dije yo, siempre me acompañó. Porque la verdad, o sea,
si yo no hubiera tenido ese poder superior que me estuviera cuidando, yo debería estar muerto. Literal, yo debería estar muerto. Yo llegué a pesar 70 libras cuando llegué a un centro de rehabilitación. 70 libras, o sea, me ponían un foco en la espalda y me sacaban una radiografía, literal. Por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, hemos hablado de este, y ahora empezamos un tema álgido. Y que muchos centros de rehabilitación, muchas personas, yo también cometí el error, recaídos crónicos. Nuestro querido compañero Ricardo hablaba de una persona que tenía 20, 30 internamientos. Yo conozco ese tipo de casos. ¿Qué son los recaídos crónicos? A ver, empecemos. ¿Qué es un recaído crónico? ¿Qué es un recaído crónico para muchos de nosotros? Es aquella persona que sale de un internamiento, pasa unos meses afuera o pasa una semana afuera, pasa unos días o horas afuera y vuelve a consumir. Pero también nuestro compañero Ricardo y yo al principio dije muy claramente, la recaída viene después de que esa persona está viviendo un proceso de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Esa persona, perdón, disculpe, esa persona que va a cambiar. Por favor, los micrófonos, no sé quién está en este momento con el micrófono encendido. Esa persona empezó a cambiar, a generar actitudes positivas hacia la vida. De una u otra manera, esas acciones positivas que estaba generando se detuvieron y volvió a consumir, al consumo. Pero después de un proceso de haber perdido la fe, de haber tenido problemas eh, sentimentales, ¿ya? De haber tenido problemas en el trabajo. Entonces, todo eso es eh, un recaído. Entonces, si hablamos de un recaído crónico, es aquella persona que, por ejemplo, entró a un proceso de recuperación, pasa un tiempo limpio, está trabajando los pasos, está trabajando su proceso de recuperación y por A, B, C motivo, deja de trabajar el proceso de recuperación. Se empezó el ego a subir, se creyó autosuficiente o cualquier cosa que podamos y empezó a retroceder. Ya empezó con las recaídas emocionales, la recaída espiritual y a la final recayó físicamente. Aquellas personas que nosotros vemos como recaídos crónicos que entran en un tratamiento, salen del tratamiento, y muchas veces las familias los sacan del tratamiento sin haber terminado y vuelven a consumir. Yo personalmente no creo que sean una recaída, sino que simplemente pararon un momento, hicieron un pequeño recreo de lo que estaban haciendo afuera y cuando salen, salen con más fuerza. ¿Por qué? Porque le dimos el tiempo para descansar. ¿Qué es lo que pasa con una persona que ha recaído? Eh, está haciendo o tuvo las mismas actitudes que tuvo al principio antes de llegar a un proceso de recuperación. Yo conozco personas que han pasado 3, 4, 7 clínicas, 7 centros de rehabilitación. Y en el último se dieron cuenta de que lo que necesitaban era empezar a trabajar todo el pasado que venían acarreando, todo el tiempo que venían viviendo en abstinencia, todo el tiempo que tuvieron encerrado, todo el tiempo que les dolió la vida como tal. Entonces, para ver un recaído crónico debería pasar, creo yo, un tiempo bastante largo para saber que es un recaído crónico, que vive 1 o 2 años en recuperación, se vuelve a caer, vuelve a levantarse, vive 1 o 2 años y vuelve a caer. Pero una persona que entra a un centro de rehabilitación, acaba de salir del centro de rehabilitación y pasa un mes y vuelve a consumir,
esa persona todavía no está en un proceso. De hecho, yo he tenido casos que salen con la idea de salir y el mismo día consumen. Nunca vivieron un proceso. Entonces, si nosotros vamos a poner la etiqueta a una persona de recaído crónico, primero tenemos que empezar a saber qué es la recuperación. La siguiente diapositiva, por favor, licenciada. Esto es un pequeño guía teórico práctica para evitar cambiar. Empecemos. A que tus amigos de consumo son los únicos que te entienden. ¿Qué quiere decir eso? Eso es negarse a la posibilidad de cambio. Es una negación a la posibilidad de cambio. Esto tiene mucho que ver con las personas que dentro de un centro de rehabilitación o empiezan su proceso de recuperación y quieren salvar a los demás. Porque hay muchos de nosotros, y yo me incluyo, muchos de nosotros pensamos que como ya estábamos 6 meses o 5 meses dentro de un proceso de recuperación, ya podíamos ir a hablar con esas personas y decirle, oye, la recuperación es chévere, ahora estoy más gordito, ahora estoy mejor, ahora podemos hacer más cosas. Ahora ya mi familia me abre la puerta de la casa. Vamos, te llevo a recuperación. Y empezamos a hacer esto. Y pensamos que contarle los problemas a esa persona, porque esa persona nos conoce de años, nos conoce desde hace mucho tiempo, puede haber sido el mejor amigo de la infancia, ese amigo que desde los 5 años estuvo contigo en todas las travesuras que hiciste y también se estuvo todo el tiempo cuando tú consumías, es el único que te va a entender. Bueno, tenemos que darnos cuenta que esas personas, o tenemos que aprender a escoger a esas personas. ¿Por qué ya le puse guía teórico práctica para evitar cambiar? Porque muchas de las personas que están dentro de un centro de rehabilitación hacen exactamente lo que yo estoy diciendo. Entonces veamos si la psicología inversa les afecta o les ayuda a cambiar su estilo de pensar, a cambiar su forma de pensar. En el segundo, ¿qué he hecho que ¿qué ha hecho de que te las pases con ellos? No quiere decir que vayas a volver a hacerlo. Muchos muchachos, muchas personas, creemos que porque estamos con ellos, lo que estamos haciendo es pasándoles el mensaje, diciéndoles a ellos que sí se puede cambiar. Y no nos damos cuenta que es mucho más fácil o no conocemos nuestro pasado y nos damos cuenta que a nosotros siempre nos llamó la atención, entre comillas, las cosas malas que se hacían. No nos llamaron las cosas buenas, porque realmente si nos hubiera llamado la atención estudiar, ser educados, trabajar, hacer caso a nuestros padres, no hubiéramos consumido. Pero como siempre nos llamó la atención las cosas del otro lado, las cosas negativas, nosotros pensamos que no nos va a pasar nada si compartimos unos minutos con esas personas. Que la gente que no se droga es muy aburrida y estúpida. El otro día, y lo digo así de corazón, el otro día casi eran la 1 de la mañana en Argentina, acá eran ya casi las 12 de la noche, y seguíamos hablando, y seguíamos compartiendo, y no consumimos. Entonces no creo que las personas que no consuman sean aburridas. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos o los adictos que entran a recuperación pensamos que vamos a tener todos los días que ser felices y no entendemos que ser feliz es vivir con las cosas que te tocan y poder seguir adelante, porque no todos los días van a ser color de rosa. Que como dice el viejo y conocido refrán, es mejor estar muy mal acompañado que solo. ¿Qué pasa con esto? Es otra justificación que mucha gente la va a dar.
Mucha gente prefiere estar con los amigos de antes a conocer nuevos amigos, porque se nos hace difícil. La gran mayoría de personas, lo digo en mi criterio personal, el adicto no es valiente. El adicto es un cobarde que se esconde detrás de una sustancia para no vivir la vida. Y si nosotros realmente estamos en recuperación, empezamos a ser de una u otra manera un poco valientes, porque empezamos a conocer gente que no conocíamos anteriormente. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que no me conocen a mí y que yo no las conozco personalmente, pero a través de una pantalla nos hemos hecho grandes amigos. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de personas, de adictos? Mejor no digo esto porque se van a burlar de mí. Mejor no hago esto porque vayan a criticar y vivimos en el que dirán. Hasta el momento, probablemente ya tengas algunas bases que te ayuden a recaer. Ahora bien, si quieres hacerlo a la mayor brevedad, por favor, visita los sitios del pasado. ¿Qué es lo que pasa? Y lo voy a explicar, lo voy a contar. En mi vida personal, yo muchas veces consumí dentro de mi casa. Yo consumí dentro de mi casa. Y cuando salí de la recuperación, salí del centro de rehabilitación y tuve que volver al mismo lugar. Tuve que volver al mismo lugar. Claro, mi familia hizo el esfuerzo y cambió la cama, cambió muchas cosas de ese cuarto donde yo dormía, pero volví al mismo lugar. Pero eso fue una parte. El resto, yo ya empecé a alejarme de los lugares de consumo. Y es vital alejarse de esos viejos lugares. Es vital. Aunque sea tu casa, por ejemplo. Es vital separar lo que fue la época de consumo y lo que es la época de recuperación. Es vital que, en el caso mío, yo tuve que regresar al mismo cuarto donde yo había consumido alguna vez. Y me dijeron, no, lugares de consumo. Pero yo separé lo que fue de lo que es ahora. Lo que fue en ese momento de consumo y lo que era en ese momento cuando yo regresé a la casa. Eso no quiere decir que tengas que correrle a todos los lugares de consumo. Yo consumí muchas veces en las calles y en el terminal de Quito. Los que tienen años habrán conocido el Cumandá, era mi zona de consumo. Yo tuve que pasar por esa zona de consumo cuando quise hacer un viaje a provincia. ¿Y qué tuve que hacer? Hacer lo que no me gusta o lo que a mí me hacía daño, que era visitar un lugar de consumo. Entonces yo tuve que primero prepararme físicamente y mental, psicológicamente. Y hacer lo que iba a hacer. No me di vueltas, no empecé a caminar, no empecé a pensar aquí consumía. No, fui, compré el boleto, me subí al bus y me fui de viaje. Y así mismo cuando regresé, hice lo mismo. Pero siempre nos va a pasar que si nosotros visitamos lugares de consumo, especialmente lugares con amigos de consumo, nosotros nos vamos a enganchar y querernos quedar. Y eso es lo que no debemos hacer. La siguiente diapositiva, licenciada, por favor. Perdón. La siguiente diapositiva. No, esta está bien. Guía teórico-práctica para recaer en el menor tiempo posible. Primero, mentir acerca de tu proceso de adicción, omitiendo datos que por pena o vergüenza no quieras contar. No hagas los trabajos, experiencias o tareas que te deje tu terapeuta. Esfuérzate por manipular las situaciones echándole la culpa a otros o acomodando las cosas para que
no quedar mal. En fin, disgústate, niega las cosas, victimízate, haz todo lo contrario, búrlate disimuladamente con cinismo, haz pataletas de niño chiquito, hiper explica las cosas y desconfía guardando silencio, es decir, no cedas. Como les dije, esto es un poquito, estas dos últimas diapositivas las hicimos o las hice un poco de humor, un poco de humor negro, un poco de humor de adicto de adicto entre adicto, porque sabemos que a nosotros la psicología inversa muchas veces nos llevó a cometer errores horribles. Eh, un ejemplo claro, cuando nuestra mamá nos decía no salgas y nosotros molestábamos y seguíamos molestando. Eh, hasta que nuestra mamá nos decía, haz lo que quieras. Y nosotros decíamos, ya nos dijo, haz lo que quieras. Y agarrábamos y nos íbamos, sabiendo que ese haz lo que quiera significaba no, no hagas lo que quieras. Ya te estoy diciendo que no te doy permiso para salir, ya te estoy diciendo que no te doy permiso para traer a tus amigos. Pero sin embargo, cuando nos decían, haz lo que quieras, nosotros tomábamos eso como burla y nos aprovechábamos de lo que decía nuestra madre. Eso es un ejemplo, hay muchos más. Es un poco de psicología inversa para ver si hacemos todo lo contrario a lo que nos dice nuestra cabeza. Porque realmente, si conocemos lo que no debemos hacer, porque si no queremos recaer, conocemos lo que no debemos hacer, no lo vamos a hacer. Pero muchas personas dicen no querer recaer de dientes para afuera, porque no están convencidos de que son buenas personas, no están convencidos que la recuperación es para ellos. La recuperación es para todos. Somos pocos los que elegimos tomarla en cuenta o elegimos vivir la recuperación. Y antes de irnos a la siguiente diapositiva, que es de la final, me gustaría que compartamos, hagamos un compartir ameno. Si tienen alguna duda, si necesitan alguna explicación, los micrófonos están abiertos. Levantando la mano, claro está. ¿Alguien? Cristian, tú querías compartir, no sé. No, Fer, simplemente, bueno, indicar que está muy importante la ponencia, ¿no? Invitar a todas las personas a que se vayan sumando a esta gran familia que hacemos como Mental Health. Indicarles que podrán tener todo el material de apoyo de esta maratónica de recaídas y la certificación. Les voy a dar los valores. En Ecuador, la certificación es de $10, en Colombia 30.000 pesos y en Venezuela $5. Es importante que nos apoyen como escuela, que nos apoyen para seguir creciendo. Es importante también para sus hojas de vida, para todas las personas que estamos trabajando en adicciones. Es importante que vaya creciendo su currículum vitae, ¿no? Porque había muchos terapeutas, había mucha gente que simplemente se habían parado, habían dejado de consumir y se paraban al frente de una sala de terapia y trataban a la maldita sea a los pacientes, a los usuarios, sacaban su frustración y ahora la nota es hacer profesional las cosas. Y para eso estamos como escuela de centro de consejeros, de formación de consejeros terapéuticos en adicciones y salud mental, ¿no? Y solo invitarles a todos a que sigan siendo parte de esta gran familia. Nada más, Fernando. Continúa con tu ponencia, está excelente. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que tenga algún comentario? Bueno, buenas noches. Yo sí quería comentarte algo, Fer, pues que dejas muy puntualmente en esta charla que nos has dado lo que verdaderamente implica una rehabilitación. No solamente esta prevención de la recaída, sino que el estar en la abstinencia
no es lo que significa estar rehabilitados. Y has tocado puntualmente cada elemento de lo que significa esa reestructuración del ser humano y que es mucho, muy importante y que hay que, después de vivir ese proceso de rehabilitación, es sumamente importante seguirlo manteniendo, seguir en el mantenimiento. Y el mantenimiento, para mí en lo personal, implica el seguirse formando, el seguirse preparando, el seguir aprendiendo día con día, el aumentar tu cultura, el mejorar tu lenguaje, el mejorar tus conductas, tu interacción con los demás. Muchísimas felicidades, estuvo muy completa y muy puntual tu charla. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Mariela, Joseph, no sé. Yo me sumo a las felicitaciones de todo el equipo porque la verdad es que fue un gran encuentro. No esperaba menos y de hecho superaste todas las expectativas. Me gustó que traigan estos temas, que lo hayas preparado de esta forma. Sé que te estuviste preparando un montón, lo voy a decir acá, no solamente con la parte teórica, sino estuviste en cada detalle, con el material, con preparar las diapos de determinada manera. Así que más que orgullosa de tu ponencia de hoy, Fer, te felicito. Muchas gracias. Cristian, Me estuviste otra vez. llamando hasta último momento, lo voy a decir. 2 minutos antes de entrar, estaba hablando por teléfono con Fer. Ultimando detalles, está bien, muy bien. Ah, perfecto, viejo. Excelente. Gracias, gracias, María. Fernando, solo indicarles que mañana es el gran final de nuestra maratónica de la prevención de recaídas. Mañana vamos a tener al maestro Joseph Pedlu con nosotros. Así que solo generarles un poquito de incertidumbre, de suspenso. Ansiamos el encuentro. Como Mental Health estamos creciendo bastantísimo y a mí me encanta este tipo de compartir, este tipo de capacitaciones, ¿no? Lo mejor es que podemos estar a nivel de Latinoamérica, nos hemos integrado México, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Estamos creciendo y la idea es llegar a mucha más gente y bueno, vamos a darle la palabra a Marcelo Aro. Antes que cualquier cosa por el tiempo, era nada más decirte que muchas felicidades por tu ponencia. Me gusta la sencillez y la calidez con la que expones, datos muy precisos, muy concretos y una combinación teórico-vivencial. Fue exquisito escucharte. Fer, gracias. Era todo. Gracias. Muchas gracias, Joseph. Marcelito. Nuevamente, para felicitar, porque a mí, eso me gusta a mí, lo vivencial y el intercambio. Todos aprendemos de todos. Yo les voy a decir sinceramente, tú dijiste una realidad. Nos hemos visto solo por esta vía y ya nos respetamos, porque yo te respeto mucho, Fernando. A Cristian yo le conocí y desde ahí, hoy, viendo la ponencia que hoy tiene, para mí eres Cristian grande. Me has Muchas enseñado gracias. mucho. Me has Gracias, enseñado Marcelo. mucho. Gracias, Escucharle Marcelo. a Joseph, escucharle a la doctora Mariela, escucharle a Ricardo Olivos. ¿Quién puede decir que uno no aprende? Hasta el más tonto aprende, digo yo, ¿no? Mi tonto pensamiento hoy está muy ilustrado. Gracias a ustedes. Sigan con esto, que eso es pasar el mensaje. Eso es vivir el programa. Eso es vivir solo por hoy. Gracias, compañeros. Hugo. Buenas noches con todos, pues yo sí les quisiera, buenas noches, padrino. Yo sí les quisiera decir que sí me llegó bastante lo de la recaída, pues no estoy pasando como digamos un buen momento ahorita, pero yo sí he tenido mis excusas de que no puedo, es que no tengo tiempo porque trabajo. Esas son mis excusas porque a veces sí no me da la gana de ir, pero
yo sí siento que estoy recayendo en lo que es lo espiritual y ahorita lo emocional, porque mis emociones son muy, ¿cómo se dice? Muy desnivel ahorita. Yo veo que un día estoy feliz, lo doy todo, pero el otro día digo, es que el mismo lema que siempre sabía poner, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿O por qué me pasa esto? Ya no lo estoy viendo como que para qué es la situación que me está pasando. A veces sí me he sentido como que frustrado, como que, ¿qué hago? No hay salida, sí, porque no he estado yendo a terapia, no he estado siguiendo los pasos, solo me he puesto como que bien conformista, como que solo ya estoy trabajando, ya lo conseguí y ahí se quedó mi recuperación. Y eso quería compartir porque sí me he sentido un poco mal y ahorita con lo que dijo usted también, padrino, también sí me llegó mucho porque es lo que me está pasando ahorita, padrino. Muchas gracias por esas palabras, muchas gracias por tu compartir. Qué bonito es escuchar a alguien que se abra y la verdad pasa, y muchas veces pasa porque no queremos darnos cuenta de que es un proceso. Este proceso de recuperación es para toda la vida, porque el proceso de recaída acaba con nuestro consumo, pero tu proceso de recuperación debería ser para toda la vida. Los problemas, ¿cómo los afrontes? He ahí. Y no vivas en abstinencia, vive en recuperación. Es mucho más bonito que vivir en abstinencia. Cristian, ¿querías decir algo? Sí, bueno, qué gusto verte aquí en línea. Qué gusto verte. Ahora que te escribo invitándote al taller, me dices, pero no estoy recaído. Y te respondo, justamente es para prevenir la recaída. Justamente es para eso. Qué gusto ver que has cumplido tus sueños, ¿no? Yo recuerdo cuando eras mi paciente en la clínica y hablabas con Fernando, hablabas conmigo y nos decías que querías ser policía. Ahora verte uniformada, qué chévere, mijo. Decirte que te quiero mucho y que las puertas están abiertas. Te dije, te mandé la ubicación, ven a visitarme, ya no hay pretextos, no hay justificaciones, no hay excusas, ven, no tengas miedo. No estamos para juzgarte, estamos para apoyarte. De eso se trata, de prevenir, justamente de no ir al consumo activo. Estamos a un paso, Hugo, pero ponte pilas, mijo, ponte pilas, que te quiero mucho y vos sabes que mis brazos siempre estarán abiertos para ti, mijo. Te espero lunes a primera hora en la clínica. Identifico. Vicente, por favor. Bueno, en primer lugar agradecerle a Dios por hacer posible esto, ¿no? Y a ustedes también porque son los profesores, Dios usa a ustedes como instrumento para que nosotros nos instruyamos cada día y yo aprendo cada día mucho más. Sí, yo en estos 3 días yo he aprendido mucho sobre la prevención de recaída, ya que en dadas circunstancias yo también he estado con mis emociones en el sub y baja, en la cuerda floja, sino que me he dado cuenta y me he, como quien dice, sacudido rápido. Algo que le quería comentar, que yo escuché de un terapista de México, si no mal recuerdo, sobre la ruta del amor. ¿Qué es la ruta del amor? ¿O cómo se hace para llegar a la ruta del amor? Básicamente, para uno poder llegar a la ruta del amor es Dios, porque Dios es amor, es algo, es un ser maravilloso que nos brinda cada día vida. Eso es lo que quería yo aportar. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Sí, lo dije y lo vuelvo a repetir. El ejemplo más grande de amor incondicional hacia el ser humano fue el amor de Cristo. Por eso cuando muchas veces las iglesias, las religiones hablan de un Dios castigador, eh, yo no les creo. Yo creo que Dios me ama, por eso me tiene aquí, por eso me tiene en recuperación. Porque si no me amara, hace rato me hubiera llevado.
Eh, y lo vuelvo a repetir. Alguien lo dijo y lo vuelvo a repetir. El servicio es un ejemplo de amor incondicional. El servicio, el hacer el bien a las personas que aunque no las conozcas, no tengas parentesco o simplemente no sepas quiénes son, pero el hecho de llevarles el mensaje, pasarles el mensaje o hacer estas reuniones es un acto de amor de parte de todos los que formamos Mental Health y de ustedes también, porque hay que tener un amor propio para estar aquí. Entonces, muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿Alguien más que tenga algo que decir, por favor? Para poder pasar a cerrar. Les pido, por favor, que abran o que enciendan sus cámaras para tomar una fotito. A ver, a ver, a ver. Cristian. Miren, facha. Estoy con cámara prendida. Ya. ¿Tú tomas, tomo yo? A ver, tomo también. Perfecto. A ver, Bueno, vamos. antes de terminar, antes de los anuncios, antes de todo, primero que nada agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por estar presentes. Agradecerles a todos ustedes porque sin ustedes Mental Health no sería más que un grupo de locos que están hablando de la recuperación. Gracias a Dios están ustedes aquí y estamos haciendo el cambio. Mucha gente le faltó recibir capacitación, nos faltó recibir capacitación, especialmente en los tiempos que, por ejemplo, Joseph se recuperó o mi persona nos recuperamos, que fue un lugar, un momento triste y oscuro en la vida de los adictos que querían salir adelante. De antemano, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, así no crean en Él, que Dios los bendiga, tengan una excelente noche y nada, de mi parte darles decirles que muchas gracias a todos, muchas gracias por haber estado aquí en mi ponencia. Bendiciones. ¿Algo más que quieran? Gracias, Fer, gracias. Solo agradecerles a todas las personas por estar acá presentes, indicarles que se sigan sumando a nuestras capacitaciones. Se viene la escuela para padres, coordinadores terapéuticos, se viene operadores terapéuticos, se viene diplomados de familia y adicciones. Mañana se viene la parte final del taller de prevención de recaídas de esta maratónica que ha sido bastante buena y vienen muchas otras sorpresas. Sigan sumándose a nuestro gran equipo y vámonos capacitando, que la mejor forma de poder hacer frente a las adicciones es con conocimiento y sobre todo con el amor que le metemos cada uno de nosotros a lo que estamos haciendo, porque yo estoy seguro y puedo certificar que todas las personas que estamos acá somos apasionados por la recuperación. Solo eso, muchas gracias a todos y espero verlos mañana a las 9 de la noche. Mariela. Besotes.